Casey Marie Jones y sus aliados están en medio de una pelea contra los guerreros de Yorkville. Es la tercera vez que atacaban esa base. No saben cuándo rendirse. Pero, esta vez, había algo diferente que en peleas anteriores. Traían mejores armas, se veían mejor entrenados y eran más. Sus ataques estaban planeados, no como antes, que golpeaban a lo loco. Casey Marie alerta a sus tropas, les ordena que bloqueen las salidas. Esta vez, quiere dejar al menos a uno de sus enemigos consciente. Los pandilleros siguen atacando a la guardia, pero no son rivales para Casey. En uno de esos ataques, agarra a uno y le dice que no es tan inteligente como para ser el líder, pero sí lo suficientemente inteligente como para responder unas preguntas. Lo lanza y le ordena que espere ahí. Les dice a sus tropas que los derriben a todos, pero que, por esta noche, no quiere a nadie muerto. Uno de los aliados le dice a Casey que esta estrategia no está sirviendo, que por cada cabeza que machacan, llegan muchas más a hacer lo mismo 2 semanas más tarde. Casey le responde que ese es el precio que pagan por ser los buenos. Pero por dentro piensa que tienen razón, que esta situación cada vez es peor, mes tras mes, año tras año. 15 años después de la derrota de Hiroto y el Clan del Pie, la corrupción de Nueva York se volvió fuera de control. Hay tantos criminales por dentro del gobierno como por fuera. Ya nadie confía en la policía. Los buenos son cada vez menos y las pandillas cada vez más. Solo quedan ellos. Tienen la responsabilidad de resistir, de hacer las cosas correctas por su gente. Se supone que la resistencia sería guardiana de la paz cuando cayera el Clan del Pie, pero todo se convirtió en una guerra que no están ganando. Cuando la resistencia venció a la mayoría de los pandilleros, Casey les dice a los que quedaron conscientes que se vayan y le digan a los otros que la próxima vez nadie se irá caminando a casa. Tomaron a un rehén, pero este dice que no va a hablar. Casey lo interroga. Le pregunta quién los ha estado abasteciendo con armas y equipamiento, ya que la vez pasada no tenían tan buenos equipos. El rehén no quiere contestar, solo le dice que todo el mundo en las calles lo sabe. Casey lo tira al piso. Le ordena a un aliado que lo lleve al búnker del comandante Zaragoza y que allí lo sigan interrogando. Los demás miembros de la resistencia le dicen que esto no va a funcionar. Necesitan acciones más contundentes y menos interrogatorios. Casey le responde que sigan intentándolo de esa forma un poco más, que, por ahora, vayan a descansar. Ella se va a casa. En las alcantarillas, las 4 tortugas están reunidas. Mientras prenden una vela, hablan entre ellas telepáticamente. Dicen que hay que hacerlo rápido, que pronto llegará su sensei, y no quieren problemas. Mencionan a Splinter y el respeto que deben tener hacia los héroes que estuvieron antes de ellos, y lo afortunados que son por tener un hogar y una familia. Se sientan en la mesa alrededor de la vela y una de ellas comienza a narrar una historia. Hace muchos años, los guerreros más fuertes del Japón eran los ninjas del Clan del Pie. Sus 2 mejores guerreros eran el valiente y honorable Hamato Yoshi y el malvado Oroku Nagi. Eran grandes amigos en su infancia, pero a medida que pasaba el tiempo, Nagi se obsesionaba con la idea de tomar el control del Clan del Pie. Yoshi y Nagi se enamoraron de la joven Tang Shen, pero ella solo tenía ojos para Yoshi. Los celos de Nagi le hicieron darle una golpiza a Tang Shen. En ese momento, Yoshi llegó al lugar y, cegado por la ira, terminó con la vida de Oroku Nagi por lo que le hizo a su esposa. El hijo único de Nagi, Oroku Saki, juró venganza contra Hamato Yoshi, y ahí comenzó la guerra entre ambos clanes. Este conflicto hizo dividir al Clan del Pie. Unos ninjas se fueron con Yoshi y otros con Saki. Saki tomó el control del Pie y lo convirtió en un clan malvado. Para mantener a salvo a su familia de los actos de venganza de Saki y el Clan del Pie,
Yoshi decide irse a la ciudad de Nueva York con algunas pocas pertenencias y su rata mascota, Splinter. Y con la ayuda de su sensei, el maestro Jeep, pudieron llegar a la ciudad, a un lugar humilde, pero lejos del peligro. Pasaron los años y el odio de Saki solo crecía, así como el poder e influencia del clan del pie, tanto que siguió hasta Nueva York a Yoshi y a Tang Shen. Allí, ya convertido en el villano conocido como Destructor, acabó con la vida de Yoshi y Tang Shen, dando por terminada la venganza, o eso era lo que él creía. La rata Splinter sobrevivió y su instinto de supervivencia la llevó a las alcantarillas. Allí se encontró a 4 pequeñas tortugas sumergidas en un líquido verde. Se convirtieron en mutantes. Splinter entrenó a sus tortugas en el arte del ninjutsu para terminar con Destructor y su reino del terror. Cuando lo derrotaron, pensaron que la deuda de sangre terminaría ahí, pero no hacía sino comenzar. La hija de Destructor, Oroku Karai, llevó la venganza y la guerra a las calles de la ciudad. Cuando la vida de Rafael y Karai terminó, la era del nieto de Destructor, Oroku Hiroto, comenzó. Todos los héroes fueron cayendo uno a uno, dando paso al último Ronin. Miguel Ángel, el último sobreviviente de la familia Amato, debía terminar con la guerra que había comenzado hace años. Él, junto a Abril, Casey Marie y los miembros de la Resistencia, terminaron con el reino del terror de Oroku Hiroto, pero al costo de la vida del último Ronin. Para las 4 tortugas, Miguel Ángel es un mentor y un héroe. Habrían deseado tener la suerte de conocerlo. Cuando nacieron, fueron entrenadas para preservar las honorables costumbres del clan Amato, del maestro Splinter y el maestro Miguel Ángel, entrenadas para servir y proteger a sus seres queridos y a la ciudad. Uno le dice allí que lo hizo muy bien, no tanto como él lo hace, pero que lo hizo muy bien. Mouya le dice que solo siente envidia porque ella lo hizo mejor que él, a lo que le responde que no son celos, que solo le decía que contó la historia de una forma diferente a como él lo hace. Les dice que ya es tarde y se van. En el laboratorio, Abril le dice a Marley que envía a todos a casa, menos al equipo nocturno. Todos se van. Abril le pregunta a Ahmed qué tal ve la situación. Él le responde que han avanzado un poco con las bobinas y han mantenido los niveles de agua bajos en ese sector, pero que hasta que amplíen, con ese arreglo provisional, están pasando más tiempo persiguiendo fugas que excavando túneles. Le informa que tiene combustible suficiente como para mantener solo el 32% de sus equipos operables y que ya no quedan brocas para la máquina de perforación. Abril dice que entonces deben fabricarlas ellos mismos, ya que encontrar las partes no es nada fácil. Irá a averiguar en el mercado negro si puede conseguir más combustible. Por último, Ahmed le dice que también deberían discutir sobre la mano de obra, ya que tienen más trabajo del que sus hombres pueden hacer. Abril le dice que hablará con el comandante Zaragoza para ver si puede enviar más tropas, pero Marley le dice que eso sería un poco difícil con todo lo que tienen que atender. Ahmed le dice a Abril que los nanomateriales que han venido desarrollando para el arreglo provisional podría liberar un poco la fuerza laboral de tener que estar lidiando con las fugas, a lo que Abril le responde que la deje pensarlo un poco más, porque todavía está haciendo pruebas con esa nueva tecnología antes de dejarlo a cargo de ella. Ahmed acepta y Abril se despide para ir a descansar. Afuera, en la ciudad, las 4 tortugas corren entre los edificios para llegar a tiempo. Están preocupadas por llegar tarde y no ser vistas, ya que su sensei les prohíbe mostrarse ante la gente, porque la gente no las entendería. Esperan que alguna vez ella cambie de opinión. Saltan obstáculos a través de la ciudad para poder llegar. Deben ser silenciosas y rápidas, como unos ninja. Cuando llegan a las alcantarillas, ven todo oscuro. Parece que no hay nadie todavía, pero Mouya sospecha algo. De repente, se encienden las luces. Casey la sorprende llegando. Dice que parece que hay unas cucarachas merodeando el lugar.
solo que las cucarachas acostumbran ocultarse rápido cuando se encienden las luces, dice Avril, quien también se encontraba ahí. Les pregunta a las tortugas en dónde habían estado. Odin responde que todo fue idea de uno, pero se arrepiente y corrige diciendo que fue idea de todos. G pregunta si están en problemas. Casey, en un tono irónico, responde que no, que van a ordenar pizza y celebrar que rompieron las reglas. Avril le dice a Casey que lo de la pizza no era tan mala idea. Ella responde que está tan cansada que no puede decidir qué castigo les dará esta vez. G interrumpe, dice que Moe ya les dijo que si volvían a romper las reglas serían 6 meses de restricción. Odin interviene, dice que salir a la superficie es una buena manera de entrenar sus habilidades de sigilo. Casey les responde que más bien parece que están entrenando sus habilidades de mentir. Avril les sugiere pensar en el castigo luego de cenar y ver las noticias. Casey enciende la televisión. En las noticias anuncian que el alcalde Palmiotti y Farley, el jefe de la policía, darán una rueda de prensa sobre el estado de seguridad de la ciudad. El alcalde anuncia que en gran parte la ola de crímenes se debe a la falta de oportunidades laborales para los ciudadanos, y por eso están trabajando de la mano de diferentes líderes empresariales para ofrecer más empleo y así reducir la actividad criminal. Por su parte, el jefe de la policía dice que no hay necesidad de hacer un drama mediático por una situación normal, que la seguridad de la ciudad se encuentra totalmente controlada por la fuerza policial y que la tal guerra de pandillas es tan solo un rumor. El alcalde reafirma lo que dice el jefe de policía. La inseguridad en la ciudad es solo un rumor y su administración está trabajando por una recuperación pacífica de la ciudad. El teniente Jiro Wanatabe se encarga de cerrar la rueda de prensa y de despedir a los periodistas. Cuando terminan las declaraciones, la reportera del Canal 6, Amanda Rose, concluye que como siempre se queda con más preguntas que respuestas. La administración constantemente falla en combatir la mendicidad y el problema de desabastecimiento de comida, entre otras necesidades de los ciudadanos. Mientras tanto, ella seguirá presionando a la administración para obtener más y mejores respuestas. Avril dice que el teniente se debe estar sintiendo muy frustrado por esto. Pregunta si la resistencia ha pensado en reclutarlo. Aunque sus intenciones sean buenas, él todavía no sabe en quién confiar. Avril pregunta quién está listo para la cena. De repente, suena la línea de emergencia de Casey. Ella contesta. Era el comandante Zaragoza. Le informa que 2 de las facilidades están siendo atacadas, pero que no tiene las tropas suficientes como para retener el ataque. La armería del sector 7 es una prioridad, pero el banco de alimentos y el centro de cuidado en los puertos estaban siendo fuertemente atacados. Le pide refuerzos para contrarrestar a cualquiera que pueda enviar a ayudarlos. Avril le pregunta a Casey qué pasa. Ella le responde que 2 bases están siendo atacadas. Piensa en que no hay nadie quien pueda ayudarles, mientras mira el altar y las fotos de la familia Amato. En ese momento, les dice a las tortugas que vayan por sus armas, que es momento de pelear. Avril le dice que lo piense bien, que todavía es muy pronto, pero las tortugas se alegran de por fin tener un momento de acción real. Avril se preocupa, pero todos la tranquilizan diciéndole que todo va a estar bien, que han entrenado. Casey se despide diciendo que lo siente, pero que este es su momento. Cuando llegan a la base, ven que todo está hecho un desastre, que además de robarles las cosas, están destruyendo lo que queda. Casey les ordena a las tortugas que se preparen y sigan sus indicaciones, elegir un objetivo y derribarlo, duro. Mientras Casey golpea a los atacantes, les pregunta que si acaso no saben que todo es gratis, que lo único que tienen que hacer es una fila y esperar su turno. Las tortugas, sorprendidas, observan a su sensei peleando. Dicen que es como una bestia y que no volverán a llegar tarde a casa. Casey les llama la atención, les ordena que comiencen a pelear. Las tortugas obedecen y se incorporan a la lucha. Mientras pelean, Casey piensa que Avril tenía razón,
que tal vez fue muy pronto para presionar a sus tortugas a estar en una pelea de verdad. Ruega que no haya sido un error. Las tortugas ponen en práctica todo lo que aprendieron en sus entrenamientos. Los pandilleros están confundidos, no saben lo que son esas criaturas. Casey se sorprende por lo bien que están peleando. Ve que el entrenamiento funcionó y están usando las técnicas que les enseñó. Sin embargo, Casey sigue dándoles indicaciones sobre cómo esquivar los ataques, a planificar sus golpes cuando tengan oportunidad. Por un momento, Odin siente algo. Algo le pasa y se queda totalmente inmóvil. Casey y las demás tortugas se asustan y corren a ayudarlo. Nadie sabe lo que pasó. Simplemente se quedó inmóvil, como si estuviera totalmente congelado.